Vamos a tener un momento de oración y bueno, le vamos a pedir, tú mismo, Osmey, empieza orando, por favor. Gracias, Señor, gracias, Cristo, gracias por este momento, Jesús, gracias por las personas presentes, Señor. Hoy ponemos tu día, Señor, que seas tú quien hable, Señor, a través de tu precioso Espíritu Santo, Señor. Pon en cada corazón, en cada mente, Señor, lo que tú quieres de que se hable aquí. Sí, Señor, sí, para que se cumpla tu voluntad, Señor, en este espacio, en este momento, Señor, a cada pastor presente. Háblale, Señor, pon en su corazón, Señor, lo que tú quieres que se haga, que hagan, Señor, que digan tu nombre, Jesús. Que sus bocas sean tu boca, Señor, que sus mentes sean tu mente, Jesús. Que tus oídos sean sus oídos, Señor, en tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, por este momento, Señor, por glorificar tu nombre, Señor, porque en este momento grandes cosas, Señor, se hablarán, grandes cosas pasarán, Señor, para tu gloria, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Amén. Bueno, damos inicio a esta reunión. Yo he invitado pastores, no he invitado a todo el mundo, he invitado a pastores y vamos a seguir, vamos a dar publicidad a esta reunión. Esta reunión es súper importante. Vamos a hablar temas generales y es una bendición tener hoy entre nosotros al doctor Oscar, que nos va a empezar a enseñar un tema maravilloso del pastorado. Entonces, espero que más gente se conecte. Yo seguiré trabajando con ellos para estar insistiendo para que ellos se conecten, porque va a ser muy importante esta reunión. Amén. Entonces le damos este lugar al pastor Oscar, al doctor Oscar, con la palabra. Okay. Entonces, vamos a empezar viendo lo que es esta tarde el ministerio pastoral. Ok, les voy a decir por qué decidí iniciar con este tema. En los últimos 5 años que he tenido la oportunidad de viajar intensamente por muchos lugares, por la gracia del Señor, me he encontrado con un dilema. He encontrado ministros que son pastores, que han sido puestos como pastores, pero no son pastores. Me he encontrado con ministros que no son pastores, que no fungen como pastores, pero son pastores. Es un poco controversial, ¿verdad? Mi experiencia más reciente fue que me encontré con un profeta aquí en Estados Unidos y después de, como yo me dedico a la mentoría, me dedico a dar consejería pastoral y ministerial. Entonces, después de conversar con él, ¿por qué su iglesia no crecía? Porque tenía todos los rasgos pastorales, o sea, era un hombre dedicado, un hombre de oración, un hombre que ministraba, pero la iglesia no crecía, la gente venía y la gente se iba. Entonces yo entendí por el Espíritu que su puesto no era el de pastor, era el de profeta, y que él tenía que empezar a trabajar como profeta. Y es increíble, pero él dejó la iglesia, puso a un pastor y ya la iglesia está prosperando y él está prosperando en su ministerio profético. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con ese tipo de problemas, pero también escogí este tema para que aquellos que son pastores genuinamente llamados por Dios obtengan una convicción en su corazón del trabajo pastoral que están haciendo. Y aquellos que están en el ministerio pastoral, pues puedan definir el perfil de lo que realmente debe ser un pastor para el nuevo pacto. Y sobre todo para el tiempo de nuevo pacto que estamos ahora viviendo. Entonces, en ese espíritu, vamos a definir los términos, ¿ok? Primero definamos el término ministerio. La palabra ministerio tiene 3 significados importantes. Quiero que noten cada fotografía que les voy a presentar.
Por eso es de que yo quise dar esta clase con PowerPoint, porque las fotografías hablan mucho de lo que yo voy a presentar esta tarde. Y quiero que noten que en esa fotografía hay tres personajes. Uno está con las manos en alto, otro está ayudando a un tercero para subir a la cima. Ahora les voy a decir el porqué de esa fotografía. Porque la palabra ministerio tiene tres significados en la Biblia. Significa servidor, significa distribuidor y significa ministrar. Entonces, cuando estamos hablando de ministerio, estamos hablando de personas que han sido puestas por Dios para servir. Y de todos es conocido el texto que dice que el que sea el mayor entre vosotros, empiece por ser un servidor. Ahí entre Mateo y Juan, usted puede encontrar ese texto, ahí lo va a encontrar. Entonces, el que quiera ser mayor, empiece por ser un servidor. Y eso es lo que es un ministro. Un ministro es un servidor. Pero también dice que el ministro es un distribuidor. ¿Distribuidor de qué? Distribuidor de personas con talentos, con habilidades, personas con un llamado. Y eso es lo que yo hago en mi ministerio, ser un distribuidor, porque vamos a las iglesias, trabajamos con los pastores, le hacemos un diagnóstico y a esos pastores los ubicamos en el punto en el cual Dios quiere tenerlos, ¿ok? Entonces es un distribuidor de talentos, es un distribuidor de habilidades, entonces es un distribuidor de dones, de ministerios, ¿ok? Pero también dice que la palabra ministerio significa ministrar. ¿Qué es ministrar? Ministrar las habilidades, ministrar los dones que el Espíritu Santo ha puesto. Ministrar los dones, habilidades que el Padre ha puesto para la iglesia y ministrar los dones que el Hijo ha puesto para la iglesia, porque el Padre otorga dones, el Hijo otorga dones, pero el Espíritu Santo también otorga ese dones. Entonces, nosotros somos ministradores a favor de los santos, de toda esa gracia ministerial que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Entonces, esa es la palabra ministerio. Ahora, definamos, mis queridos amigos, la palabra pastor. La palabra pastor proviene de una palabra griega que es poimen. Esa palabra poimen significa un cuidador de rebaños, el que los alimenta. Y noten esa fotografía que está ahí. Si ustedes notan, las ovejas van siguiendo al pastor. No el pastor va siguiendo a las ovejas. Porque la verdadera posición de un pastor no es ir detrás de las ovejas, sino ir adelante de las ovejas. Porque por eso es que en Mateo 9:36, Jesucristo dijo que él veía al pueblo como ovejas sin pastor, o sea, quiso decir como ovejas sin un líder, como ovejas sin un mentor, como ovejas sin un ejemplo, porque esos somos los pastores, somos ejemplo para la congregación. Por eso es que no hay peor vergüenza que un pastor pida diezmos, pida ofrendas y él no diezma ni ofrenda. No hay peor vergüenza que un pastor pida líderes y él no es líder. Entonces, es un cuidador de rebaño. Es alguien que está al frente del rebaño
para dar su vida por ese rebaño, para cuidar de ese rebaño en sus necesidades espirituales, en sus necesidades familiares, en sus necesidades sociales y en sus necesidades financieras. Pero también dice que es el que alimenta, esa es la palabra poimen, el que alimenta las ovejas. Yo he notado una característica en mis viajes, y probablemente usted ya no quiera venir el próximo día de clase, pero está bien, no me voy a enojar. Al contrario, voy a dar por hecho que no le gustó mi plática, está bien, pero yo quiero ser muy honesto y sincero con ustedes. Pero yo he visto en estos viajes que he hecho, he visto un fenómeno que se está dando a nivel pastoral, que se ha confundido mucho el ser distribuidor, porque hay pastores que no predican en sus iglesias. Hay pastores que andan invitando a ministros, que andan invitando a profetas, que andan invitando a evangelistas, que andan invitando a cualquiera que se les pone enfrente. Y entonces ellos realmente no son pastores. Ese no es el llamado del pastor. El pastor no es un gerente. Tiene algunos rasgos gerenciales, sí, pero cuando se trata de predicar, cuando se trata de alimentar a la iglesia, el pastor es el responsable de alimentar a las ovejas. Él no tiene que delegar en otras personas. Lo puede hacer porque quizás él viaja, porque quizás él se enferma, porque quizás tiene alguna emergencia, pues tiene que tener un liderazgo con él que en determinado momento pueda suplirlo, pero que esa no sea la norma, que esa no sea la regla, que de 4 o 5 reuniones que tiene con la iglesia, con la congregación, él predique solamente una vez y las otras veces se la pasa invitando un montón de gente. Eso no es un pastor. Un pastor tiene la responsabilidad, tiene la delegación divina para ser él el que, hablando metafóricamente, toque la trompeta, para que sea él el que anuncie, el que alimente al pueblo, porque el trabajo primordial de un pastor no se da tanto en el púlpito, sino se da en la relación que ese pastor tiene con las ovejas, en la relación que ese pastor tiene con las ovejas, ahí se da el mayor trabajo del pastor. Por eso es que cuando él llega al púlpito, él llega como tiene relación con las ovejas, él recibe una noción de las necesidades que el pueblo tiene, ora a Dios por una palabra para que esas necesidades obtengan respuesta. Y él desde el púlpito enseña y suple, alimenta a las ovejas para suplir las necesidades espirituales de esas ovejas, porque sabemos que todo lo espiritual se transforma en algo natural. ¿Ok? Ahora, veamos algo más del término pastor. Hay otro término que es la palabra griega hegeomai. Hegeomai. Esa palabra hegeomai significa conducir en el camino. Significa presidir. Significa tener el gobierno. Esa palabra se traduce en común también como pastores. Entonces, el pastor es el que tiene que tener el gobierno de la iglesia. Él puede tener personas que le ayuden, ya sea que los nombre ancianos, diáconos, pastores asociados, en fin, el nombre que usted les quiera poner. Pueden ayudarles, pero las decisiones finales, la palabra última, la debe tener el pastor, porque sobre él radica el gobierno de la iglesia. Sobre él puede tomar consejo, él puede tomar asesoría, él puede tomar alguna ayuda, pero el gobierno lo tiene el pastor, porque en él radica
la teocracia de Dios, porque el gobierno en la iglesia es teocrático, no democrático, no socialista ni capitalista. El gobierno de Dios en la iglesia es teocrático, Dios, gracia, elección. Entonces Dios viene y en su teocracia, a través de su palabra revelada y a través del Espíritu que confirma y los ministros que el pastor tiene alrededor, ellos le ayudan al pastor a gobernar, a presidir y a conducir por el buen camino al rebaño. ¿Ok? Por eso hay una pluralidad de consejos, pluralidad de pastores. Ahora, déjenme decirle algo más. Ya para terminar, lo del término pastor o definición de términos. Hay otra palabra que me llamó mucho la atención y es la palabra poimaino. La palabra poimaino significa actuar como pastor, que se traduce también en Juan 21:16 y Apocalipsis 7:17 como el que pastorea. Y quiero que veamos, por favor, Apocalipsis 7:7. Yo quiero que lo veamos, mis amados. Si son tan amables, usted agarre su dispositivo y abramos 7:17. Solamente quiero confirmarle algo por acá. Apocalipsis 7:17 y dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, cuando estamos hablando de un poimano, estamos hablando de un pastor asociado, o lo que otros llaman copastor, que él no es el pastor de la iglesia, pero va a actuar como un pastor. O estamos hablando de los líderes de la iglesia. Ellos no son pastores, pero van a actuar como pastores. ¿Por qué? Porque ellos van a enjuagar las lágrimas de las ovejas. Van a ayudar a enjuagar las lágrimas de las ovejas. Van a llevar a las ovejas a los manantiales de agua de vida, juntamente con el pastor principal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en manejar bien esos términos, ¿ok? Entonces los diáconos, los ancianos, los líderes de la iglesia, ellos van a actuar como pastores, no son los pastores, no son los que tienen el gobierno, no son los que tienen el liderazgo, no son los que tienen la palabra, no son los que tienen la visión, sino que el pastor, el poimen, como pastor principal, él es el que tiene que tener el liderazgo sobre la iglesia. Muy bien. Ahora, ya definimos términos. Entonces vamos a ir a una segunda parte. Y vamos a ver el llamado del pastor. Aquí es donde vamos a considerar si realmente nosotros fuimos llamados a ser pastores o no. Y discúlpeme, tal vez aquí voy a ser un poquito radical en lo que les estoy diciendo. Pero es muy peligroso estar ministrando al cuerpo de Cristo en un lugar donde no hemos sido asignados por Dios. Es muy peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque cuando uno está ministrando en un lugar que no ha sido llamado, pasa el tiempo y entonces uno se frustra. Perdió el tiempo. ¿Ok? Y alguien me dirá, no, pero es que yo siento la unción y es que Dios siempre va a respaldar su palabra. Es que Dios siempre va a llenar la necesidad de las personas, pero que Dios respalde su palabra, que Dios quiera llenar la necesidad de las personas, eso no te hace pastor. Entonces, en ese sentido, voy a decirles algo interesante. El llamado es un misterio que se revela con el paso del tiempo. Por eso es que yo creo de manera muy particular
que a una persona que se le ordena como pastor, no se le está ordenando. Uno nunca ordena pastor, el que ordena es Cristo. Sino lo que se hace es que se le está reconociendo su labor como pastor. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene las evidencias de que es un pastor. Porque ya tiene el fruto de lo que es un pastor. Y alguien me dirá, ¿y eso dónde está en la Biblia? A la prueba bíblica me remito. Hechos, capítulo 13, versículo 1, dice que había en la iglesia profetas y maestros. Y de repente dijo el Espíritu Santo, fíjese pues, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he preparado. He preparado, insisto, he preparado. Y muchos quisiéramos que el Espíritu Santo de repente dijera cuál es nuestro ministerio, pero nos olvidamos de Hechos 8, Hechos 9, Hechos 11, Hechos 12. Ahí se ve el proceso de Pablo para llegar al apostolado. Pablo tuvo un proceso personal. Entonces, cuando ya él dio las evidencias, de ahí el Espíritu Santo confirmó su llamado a través de apóstoles, a través de profetas y maestros, a través de los ministros en ese presbiterio. Dios confirmó el llamado. Por eso es de que el llamado es un misterio, porque tú puedes empezar como evangelista, pero puedes terminar, por decirlo así, uno nunca termina, pero es un término con fines didácticos. Puedes terminar tu carrera como pastor, porque ahí es el llamado que Dios tenía. Puedes empezar como pastor, como este caso, pero terminar como profeta. Entonces el llamado es un misterio, pero por eso es que el que debe de estar convencido de que es pastor, eres tú. Tú no tienes que estarle preguntando a las ovejas, ¿será que yo soy pastor? O preguntarle a tu esposa, a tu amiga, a tu vecino, ¿será que yo soy pastor? No, eres tú el que primero tiene que tener la convicción de que se es pastor. Porque tampoco decirle a las ovejas, respéteme porque yo soy el pastor. No, la autoridad del pastor no emana de lo que él dice. La autoridad del pastor emana del gobierno, del liderazgo, de la palabra que él tiene. ¿Ok? Bien, pero vayamos otro poquito más adelante. Dios es multifacético y él actúa en su soberanía. Porque el ser preparado no te hace pastor. Pero tampoco el no ser preparado te hace pastor. Entonces, ¿qué nos hace pastores? Solo la gracia de Dios es la que faculta a un hombre o a una mujer a ser pastor. Solo la gracia de Dios es la que nos da la facultad, la autoridad, la potestad para ser llamados pastores, para ser puesto como pastor. Pero también quiero decirles que a mi juicio, y quise ahí poner quizás, uno de los ministerios más importantes en la Biblia es el del pastor. Y permítanme ponerle esta tesis en su mente y en su corazón. Yo creo que de los 5 ministerios, el ministerio, si pudiéramos ponerlo así, por eso le digo, es una tesis que yo le presento. Una tesis es una propuesta con fundamento. Entonces, la tesis que yo creo es que el mayor de los ministerios, el de mayor autoridad, es el del pastor. Porque si no hay un pastor, no hay ovejas. Y si no hay ovejas, no hay profeta. ¿Quién les va a profetizar?
Si no hay pastor, si no hay ovejas, no hay apóstol. ¿A quiénes va a edificar? Si no hay ovejas, si no hay pastor, no hay evangelista, porque ¿a quién le va a llevar que él apaciente a los que se convierten? Si no hay ovejas, si no hay pastor, tampoco hay maestro, porque ¿a quién le va a enseñar el maestro? Por eso es que el pastor es el principal. Y le pongo una prueba bíblica. Hechos, capítulo 15, Concilio de Jerusalén. Dice que había un conflicto entre judíos y gentiles. Usted sabe la historia. Y varios de los apóstoles dieron una opinión. Pero al final, lo que se decide lo establece Jacob. Jacobo era el pastor de la iglesia. Por eso es de que Jacobo dice, no, se va a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces todos opinaron, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros opinaron, pero el que dio la voz final, porque tenía el gobierno, era Jacobo, el pastor. Entonces, eso me da pie para lo segundo, me da base para lo segundo. Cuando un apóstol, cuando un profeta, cuando un maestro, cuando un evangelista llega a una congregación, él se tiene que someter a la autoridad del pastor. Porque el pastor conoce a las ovejas, porque el pastor dirige a las ovejas. Usted no puede llegar y establecer dogmas, establecer ideas, establecer profecías, a hacer lo que se le da la gana sin consultar con el pastor. Usted tiene que someterse a la autoridad del pastor, porque el pastor dirige a lo él conoce a su gente. ¿Okay? Entonces, mis amados, aunque el pastor es el más importante, es bíblico el ser pastor, porque hay gente que dice que los pastores no son para este tiempo, que se debe dirigir la iglesia con ancianos, que se debe dirigir la iglesia con obispos, que se debe dirigir la iglesia con presbíteros, como usted le quiera poner, son simplemente términos, son interpretaciones, pero es lo mismo, ¿ok? Por eso puse ahí los textos, 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9, que hablan de los requisitos del pastor. Y hoy no los vamos a ver, sino lo veremos en una segunda clase. ¿Okay? Pero es importante que consideremos esto. Y voy llegando ya al final de esta clase. No se es pastor el día que se le nombra como tal. Lo quiero dejar. Es un proceso. El pastor pasa sus procesos. Por eso es que cuando algunos pastores me preguntan y les vamos a hacer los ayudamos en nuestro ministerio, me preguntan, ¿por qué no crece la iglesia? Yo simplemente le hago 3 preguntas al pastor. Y la primera pregunta que le hago es, ¿cuánto tiempo usted escudriña la palabra? Todos se van para atrás. La segunda pregunta que le hago es, ¿cuánto tiempo usted ora a Dios? Bueno, es que mi trabajo, es que esto y lo otro. Porque el trabajo de un pastor, de un ministro, según Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 5, dice ahí que había una queja de las viudas judías contra las viudas griegas en la distribución. Y entonces dijeron los apóstoles, escojan a ustedes a 7 varones, y dieron los requisitos, porque no es bueno que nosotros nos descuidemos por las mesas, sino que nos vamos a dedicar a la oración y al estudio
estudio de la palabra. Porque una congregación crece cuando el pastor crece emocionalmente y espiritualmente. Una congregación no va a crecer por carisma, por señales, por grandes revelaciones tampoco. Una congregación va a crecer cuando un pastor crece emocionalmente. Él proyecta, se deja llenar con el carácter de Cristo. Se deja llenar con los principios de justicia del reino de Dios en su vida. El pastor crece emocionalmente, crece familiarmente, crece espiritualmente, crece socialmente, crece financieramente. Cuando el pastor está creciendo en eso, entonces la congregación va a crecer. Porque no es cuestión de que aquí no me creció, pues me paso para Honduras. En Honduras no me creció, pues me voy para la colonia tal. Y en la colonia tal, ahí hay muchos demonios, muchos diablos. La gente, no es cuestión de decir que la gente no quiere orar. Es que la gente no quiere esto. No es la gente el problema, mis amados pastores. Y no es que esté enojado, sino es que yo he tomado esto muy en serio, el trabajo pastoral. Es que el pastor no crece emocionalmente. Entonces, cuando no crece emocionalmente, no espere usted que su congregación crezca. Y alguien me dirá, ¿y eso dónde está en la Biblia? Lucas capítulo 2, versículo 52 dice claramente: y Jesús crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. ¿Te das cuenta? Delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, cuando el pastor podrá orar mucho, el pastor podrá tener muchos carismas, señales, levantar enfermos, lo que sea, pero si no crece emocionalmente, Gálatas 4:1 dice que será un niño. Gálatas 4:1 dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo, aunque es señor de todo. Traduzcamos eso. Dios puede tener para ti un ministerio pastoral exitoso, glorioso, lleno de vida, lleno de poder, lleno de bendición. Pero si tú emocionalmente no creces, si no dejas que el carácter de Cristo, si no dejas que la justicia del reino te llene y vivas por ese carácter de Cristo y vivas por esa justicia de Cristo, la congregación no va a crecer. No va a crecer. Perdónenme. Y si crece será con gente religiosa, que estarán igual que el pastor. Por eso yo siempre digo, cuando quiero conocer un pastor, solo miro a los miembros de la congregación, y como son los miembros de la congregación, así es el pastor. Y eso no me falla. Muy bien, quiero dejarlo hasta acá porque solo quiero tocar un aspecto más. Deme otros 5 minutitos. Y déjeme decirles lo siguiente. En este proceso del llamado, tomando la idea de que el llamado es un misterio, tomando la idea de que Dios tiene un proceso para nuestro llamado, para llegar a lo que Él quiere que nosotros completemos. En ese proceso, David nos da 3 enseñanzas importantes. David fue ungido 3 veces. David fue ungido 3 veces. La primera vez fue ungido siendo un jovencito. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 2 en adelante, dice que él llegó a la casa de Isaí porque Dios le había dicho que
que él había desechado allá a Saúl y que fuera a la casa de Isaí a ungir al nuevo rey de Israel. Y dice ahí que pasaron todos los hermanos, pero Dios le dijo que no. Y Samuel le pregunta a Isaí, le dice, pero es que ¿hay alguien más de tus hijos? Sí, está uno que está allá afuera apacentando las ovejas. Entonces literalmente Samuel dice, pues llámalo porque no nos sentaremos a la mesa hasta que este varón lo venga. Y dice ahí que en cuanto David entra, Samuel oye la voz de Dios y le dice a Dios, este es. Primera lección, se lo reafirmo. Cuando usted es pastor, no necesita demostrarle a la gente que es pastor. Cuando usted es pastor, incluso no necesita que le digan que es pastor. Usted sabe quién es. Y la gente lo va a discernir y lo va a saber. Porque dice aquí entonces que el verso 13, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos a David. En medio. Porque la primera comunidad, por decirlo así, que tiene que saber que tú eres pastor es tu familia. Tu esposa, tus hijos, tus hermanos tienen que saber que tú eres pastor. Si no, vea, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, Tito capítulo 1, versículo 3, 5 al 9 en adelante. Luego dice, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Dice que ahí fue ungido David como rey. Pero escucha acá, David no salió a fungir como rey. Fue paje de armas de Saúl. Hizo algo más. Yo sé que ellas están durmiendo, pero anímense, por favor, anímense. Que yo no estoy enseñándole para que se apachurre, al contrario, estoy enseñando para que levante su alma en el nombre de Jesús, ¿ok? Ya Dago ya se me durmió, pero en fin. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ok, voy de nuevo. David salió para vencer al gigante Goliat. Antes de llegar al segundo ungimiento de David, David venció a su gigante. Yo te pregunto en este 25 de enero del año 2023, ¿cuál es tu gigante, pastor? ¿Cuál es tu gigante? Tal vez tienes gigantes internos, gigantes externos. Tienes que derribarlos, tienes que vencerlos, pero no humanamente, sino con la palabra de Dios, con el nombre de Cristo, porque eso significa la piedra que David tomó, Cristo, por Cristo. Porque el Señor lo dijo que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Tenemos que vencer esos gigantes que hay frente a nosotros. No te rindas, no digas, ya me voy de esta ciudad, ya me voy de este pueblo, ya me voy de este país, ya me voy. No, ¿por qué te vas a ir tú? Si Dios te llevó, si Dios te puso, si Dios te estableció, lo que tienes que hacer es vencer en el nombre de Jesús por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios. Y dice, segunda de Samuel, capítulo 2, versos 2 al 4, que la segunda vez los ancianos de Judá en Hebrón llamaron a David y le dijeron, queremos que tú puedas reinar sobre nosotros. Y eso sucedió después de la muerte de Saúl. Pero hay otra tercera unción, ya voy terminando, que está en Primera de Crónicas 11, 1 al 3, donde ya el reino se unifica. Fíjese pues. El rey, y David viene de una derrota
donde tuvo que ir a traer a su familia y rescatar a su familia. Porque a veces para que Dios consolide nuestro llamado, tenemos que rescatar algo. Y luego dice aquí que vinieron a ellos, a David, los ancianos del reino del sur y el reino del norte, y a través de David se unificó Israel en las 12 tribus. Por eso es que la tercera unción fue por toda la nación de Israel, tanto de Judá como de Israel. Justo después de esta tercera unción como rey, David y el ejército subieron y conquistaron Jerusalén. Eso nos da la lección es, cuando llegas a tu tercera unción, cuando tú llegas a la cima, no puedes decir, ya cumplí el propósito. Apenas estás iniciando tu proceso. Apenas estás iniciando tu verdadero llamado en Cristo. Por eso se dice que David reinó aproximadamente 7 años en Hebrón sobre Judá y luego 33 años en Jerusalén sobre Judá y sobre todo Israel. En total, 40 años reinó David sobre todo Israel. 40 es número de proceso, de trato. Yo creo que Dios está tratando con muchos de nosotros para que no seamos pastores de la carne, sino seamos pastores del nuevo pacto, pastores del Espíritu, pastores con revelación, pastores con una unción apostólica, escuche, con una unción profética, pastores con una unción magisterial, pastores con una unción evangelística, porque ustedes, pastores, son los que van a dar a luz los demás ministerios. Ustedes, pastores, sin ustedes no hay ministerios. Ustedes son los que asignan los ministerios. Yo termino acá diciéndole, para finalizar esta clase por el día de hoy, yo le invito a que analice esta clase, a que la piense, y si usted está en el lugar equivocado, no ha pecado. Eso no es pecado. Simplemente tenemos que reconocer, Señor, tal vez me emocioné, Señor, pero te pido, Señor, que me ayudes a ubicarme en el lugar exacto. A manera personal, yo le puedo decir, y Dagoberto me conoce, yo no soy pastor. Desde que yo he venido a Cristo, supe que era un maestro. Y eso he hecho durante 40 años de mi vida cristiana. He fungido como maestro. Si el Señor quiere agregar el pastorado sobre mi vida, será bienaventuranza. Si el Señor agregó ya lo profético sobre mi vida, es una bendición. Pero yo he estado definido de que soy un maestro que el Señor dio para la nación. Deseo de todo corazón que esta palabra le bendiga, que esta palabra le fortalezca y que esta palabra le sirva de edificación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quedo abierto para preguntas, comentarios, aportaciones de ustedes esta tarde. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Sí, conozco que eres un maestro y buen maestro. Sí, has dado clase, fuiste maestro de nosotros en el seminario. Y es una gran bendición. Y me gustó mucho eso, de verdad. Nunca va a haber otro ministerio si no hay pastorado. Me encantó. Vaya, de verdad que sumando todo esto y los años que llevo de pastor y alguna experiencia que tengo con el pastorado, ¿no? Y viendo todo esto, y he visto todos los movimientos habidos por haber, apostólicos, evangelistas, los tiempos, y hemos pasado por las etapas y Ávila, de grandes evangelistas como usted y mucha gente, ¿no? Pero es verdad, nunca un evangelista va a ser evangelista si no lleva el rebaño a una iglesia. Entonces, está muy buena. Esto es una reunión diferente a la del jueves. La del jueves más abierta a gente. Esto es los que están aquí son pastores, ministerios. Y la semana que viene continuamos con el mismo tema del pastor. Muy buena. Si hay alguien que quiera decir algo, puede añadir o preguntar.
y si no terminamos, gloria a Dios por cada uno de ustedes, por cada ministerio que están aquí desde Colombia, Argentina, Tenerife, España, Madrid, Valencia y Miami, que está el pastor también, muchos años el pastor también, Javier por ahí, amén. Está Felipito también, que es un pastor también por allá por Colombia, Medellín, y hay muchos, y el pastor de Chile, mi amado Juan Carlos, el pastor de Brasil, mi amado Marcelo, la profeta Mari, aquí hay mucha gente en ministerio, y bueno, le doy gloria a Dios, el pastor Andrés, amén, que está ahí, el pastor Pancho, amén, el pastor Pancho cubano que está en Tenerife ahí, sirviendo a Dios, Pelayo, todo lo que hay aquí son ministerios, seamos evangelistas, pastores, sí, te invitamos pastores, evangelistas, y sobre todo pastores y evangelistas, vamos a estar invitando, y profetas. Bueno, gloria a Dios por esta clase, si hay alguien que quiere añadir más, gloria a Dios, me encanta ver a mi pastor amado Antonio y a Ana, pastores maravillosos que van a estar cada miércoles, porque ellos los miércoles sí no tienen nada, los jueves es más complicado que tienen iglesia, pero una buena enseñanza. Y el pastor Javier, que tiene ahí un pastor de China, ¿no? Está por ahí. Enséñanos por ahí. Javier trabaja con muchas misiones. Javier está trabajando en muchos lugares. De hecho, Dios lo asignó por misión base para que sea el pastor que haga las escuelas y las escuelas de ministerio de misioneros para enviar gente al mundo entero desde Cuba como misionero. Y ahí está Javier con un pastor de China. No sé si habla español. Dime, sí. Este chico habla inglés porque se crió en los Estados Unidos, que es hijo de padres cubanos. Habla chino porque lleva 12 años en China. 12 años. 12 años, se casó en China, tiene sus hijas allá, trabaja en China hace 12 años en la iglesia china. Así que si quieres saber algo de la iglesia china, aquí tenemos una gente que puede decirnos los detalles más concretos que tú necesitas escuchar. Él se llama Lázaro. Mucho gusto, Lázaro, ¿cómo estás? Esto es una reunión donde se está dando unas enseñanzas y hemos invitado al doctor Oscar de Dala. De Dala es un gran amigo que lleva un ministerio muy grande hace muchos años como maestro. Y bueno, hemos hablado del ministerio pastoral y bueno, usted seguro que está haciendo algo por China, ¿no? Como ministerio pastoral por allá. Queremos enriquecer un poco esta clase porque esta clase ha sido muy buena, muy buena. Yo le mandaba WhatsApp a la gente, conéctese que hay una clase muy buena, muy buena. Yo estaba ahí, conéctese que hay una clase muy buena. Y la semana que viene continuamos con esta clase y ministerio pastoral. Y bueno, Lázaro, no sé si quieres añadir algo. Javi, no sé si Lázaro rapidito pueda decir algo. Es una bendición tener a un misionero de China que habla 3 idiomas. Sí. Mira, hemos estado conversando acá desde hace rato que llegó. Y uno de los detalles que les comparto que me acaba de decir es esto. La iglesia china está hoy bajo la mayor persecución de todos los tiempos. Si eres extranjero y misionero en China, pues no solamente te genera problemas a ti como misionero, sino que le generas problemas a ellos en sus congregaciones. La iglesia en China es conocimiento del gobierno que existe, pero ellos lo dejan, no están legalmente, sino los dejan, pero cuando quieren, como saben dónde están todas, vienen y la cierran. Entonces él estaba en una iglesia donde no puede predicar porque le genera problema a la iglesia y vienen las autoridades y meten preso a los líderes. Entonces él está al margen de lo que está pasando en la iglesia, pero lo llaman para ministrar liberación, sanidad, todo el movimiento espiritual. Entonces una de las cosas que ha pasado, que me cuenta, ellos eran 500 personas. ¿Qué hicieron? Lo dividieron en ¿cuántos grupos? 8. En 8 grupos, wow. Para que fueran grupos más pequeños, ¿sabes? Y esos grupos pequeños se han multiplicado 2 y 3 veces más. Es decir, a diferencia que nosotros acá en América, lo que hacemos es hacer grupos grandes y cada día más grandes y extender el edificio, en China lo que hacen es multiplicarse en pequeños grupos para tener mayor alcance y mejor ministración. De esta forma, ¿cuáles son los resultados? Más crecimiento, ¿no? Sí, ya hay más de 10, 12 grupos. Ahora hay 12 grupos de los que se dieron hace poco tiempo. Esto no fue hace mucho tiempo. Entonces, esto es lo que está pasando en China. Una iglesia que no, por la presión política, no puede verse como grupos grandes, pero en el reino de los cielos
se hace una multiplicación muy práctica y muy rápida. Al establecer diferentes grupos en la ciudad, en diferentes lugares, y de esa manera más fácil acceso de la gente a los grupos y mejor discipulado sobre las personas. Wow. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es verdad que a veces la persecución es buena, ¿no? Para hacernos entender y extendernos. Cuando nos acomodamos en un templo, en un local, entonces nos quedemos, bueno, este es el lugar y punto y ya, y no salimos a ningún lado. Nos quedamos ahí estancados en la casa. Y a veces yo creo que el diablo nos entretiene con eso. Es lo que yo pienso. Nos entretiene. Pero qué bueno. Lázaro, ¿puedes decir algunas palabras? ¿Quieres decir algo, por favor? Bueno, en mi opinión, la cosa más importante es enfocarte en el Señor. Yo sé que todo el mundo sabe eso, pero enfocarte en el Señor en el sentido que todo tu ser, todo lo que tú eres, no te da ningún, ¿cómo se dice? No te da ningún propósito. No hay más propósito. No es coger el carro grande. Todo eso es bueno. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Y yo lo tengo también. Pero hay un mayor enfoque. Pero el enfoque, yo pienso, en este mundo es cómo ser una persona completa en el Señor. Amén. Eso es lo que yo pienso. También Lázaro, él viaja a Uganda, a los campos de refugiados, y allí ministra también en estos campos de refugiados de tantos países que están yendo a Uganda por la persecución de los musulmanes sobre ellos y los gobiernos. Así que ahí estamos, un poquito aquí hoy animándome con las experiencias del mundo misionero de África y de Asia acá. Ya, yo lo sé, Singapur y todos esos lugares ha estado, Javi, y Dios te está usando, y yo sé que vas a seguir, Javi. Dios le ha permitido, Javi, en Miami hacer un centro, gracias a Dios, yo le permitió comprar una finca que está haciendo un centro de misioneros ahí, y ahí llegan de todos lados del mundo, y él está yendo también a los lugares. La verdad que el ministerio de Javier, si alguien quiere conectarse con Javier, yo le tengo su correo, su teléfono y conectarse en esta visión. Esta visión es maravillosa. Por eso que nosotros lo vemos las cosas a veces así, como que uno quiere hacer una cosa, pero cuando uno se queda estancado en ese lugar y no se extiende a lo que realmente Dios quiere, y ahí es donde tenemos que nosotros ver el llamado. Por eso la clase que dio el doctor Oscar hizo el pastorado, sobre enfocarnos en que el pastor, una de las láminas al principio fue que yo le tiré un montón de fotos. El pastor siempre va adelante a las ovejas, ¿no? El pastor siempre va adelante a las ovejas, no detrás de las ovejas. Amén. Ha sido una maravilla. Una bendición. Déjame saludar a mi amigo Antonio. Sí, claro. Es un gusto para mí poder verte, Antonio. Te envío un abrazo desde Miami. Y también Felipito, que está hecho todo un personaje con esa barba blanca también. Oye, hermano mío, un abrazo. Dios te bendiga. Y Colombia te sigue usando fuertemente allí. Un abrazote, hermano. Un abrazote. Hablamos. Amén. Y bueno, si hay alguien más que quiera añadir algo más, ya terminamos. Esto es una clase, toda la semana vamos a tener la semana que viene seguimos con el doctor Oscar desde Dallas. Y si alguien quiere saludar a alguien más, bueno, aquí estamos. No sé si hay alguien que quiere preguntarle algo al doctor Oscar, está abierto, abre su micrófono, pregunte. Él está abierto a contestar, a oír todas las preguntas. Ahí está. Y si no, ya terminamos. Y no recuerden invitar pastores, inviten pastores, misioneros a esta reunión del miércoles. Pastores y misioneros. Inviten pastores y misioneros a esta reunión del miércoles para la semana que viene, que va a ser muy, pero muy bueno este tiempo. Amén. Apóstol Dago. Sí, diga. Está la pastora que invité yo, la pastora Ana María, que ella es una profeta que está enseñando muy fuerte en el canal. Y bueno, te la quería presentar también, la pastora Ana María, ¿ven? Está aquí con nosotros. Pastora Ana María, mucho gusto. Un abrazo, pastora. Desde Argentina, ¿no? ¿Argentina o Brasil? ¿De dónde eres? Ella es argentina, está en Brasil. Amén, pastora. Pastora María, mucho gusto. Aquí esta enseñanza es muy buena. La semana que viene le mandamos el link. Y bueno, no sé si se salió o no pudo. ¿Está ahí la pastora María? A ver. Salud, pastor. Si quieres dar un saludo. Sí, está ahí. Podés, Ana, podés. Ahí está, sí, podés hablar. ¿Me escucha? Sí. ¿Se escucha? Bueno, sí, escuché toda la prédica y bueno,
yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, un pastor de una congregación y en un determinado momento Dios le muestra así que es el tiempo que tiene que salir, ¿no es cierto?, de esa congregación. Ya está hace 20 años en esa congregación, pero Dios revela, y esto va revelando así, lleva meses, no es de una hora. Entonces, esta persona sale de la congregación, pero sale sin la credencial de pastor. ¿Cómo hace? Sí, gracias. Voy a contestar. Dios es multifacético. Sí. Y Dios estableció en Juan capítulo 4, versículo 37, 38 y 39, que Él nos envía a sembrar, a cosechar lo que no hemos sembrado. Y muchas veces un pastor puede estar en una congregación un tiempo determinado y Dios le dice, vete a otro lugar, pero Dios es responsable con sus hijos y Él va a asignar a otro pastor que le va a revelar a él para que ese pastor se haga cargo de esa congregación. Eso es factible. Entonces, pero el pastor que se va no puede dejar desubicada a las ovejas, tiene que dejarles un guía, tiene que dejarles un pastor establecido. Y mi recomendación es mucho mejor si ese pastor que se va a quedar se quede, que sea de la misma comunidad, aunque Dios es soberano y Dios puede traer de otro lugar. Yo recuerdo la experiencia del apóstol Narciso, que ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. Él es de Guatemala. Él estuvo en Puerto Rico durante 10 años y Dios le dijo, deja esta iglesia y vete a Honduras a empezar de nuevo. Y el Señor le preguntó, Señor, ¿a quién dejo? Deja a fulano de tal. Y ese fulano de tal estaba orando que Dios lo moviera de las montañas a la ciudad. Y él lo fue a buscar a las montañas y cuando él le habló, el Espíritu Santo confirmó. Y hoy en Puerto Rico esa iglesia es mucho más próspera de que cuando estaba el apóstol Narciso. Pero en Honduras, él tiene un ministerio muy grande, muy bendecido. Entonces, contestando su pregunta, se puede hacer eso, pero hay que hacerlo de una manera sabia, de una manera correcta, de una manera, hay que hacer una transición leve, lenta, para que el pueblo no salga muy golpeado. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Por la explicación. Gracias, pastor Ana. Bueno, si hay alguna pregunta más, pero ya estamos terminando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya no hay más nada. Está muy claro, muy linda. La clase está grabándose. Se la vamos a enviar a todos para que la compartan, ¿ok? Se la vamos a enviar para que la compartan. La vamos a estar grabando toda la semana. La vamos a estar grabando y enviándosela a WhatsApp, a los Facebook. Amén. Ese trabajo lo está haciendo el hermano Marcelo con mucha excelencia, junto con Reina, que tenemos que tener una reunión entre los tres para ponernos de acuerdo en muchas cosas. Pero está haciendo ese trabajo entre ellos dos y va a estar saliendo muy bien. Bueno, vamos a terminar, no vamos a terminar ni con oración ni nada, sino con un abrazo, con un saludo, con un beso, con todo. Amén. Y la semana que viene a las 7 de la noche, hora de Inglaterra, 8 de la noche, hora de la península, del continente. Creo que ustedes una hora menos, tendremos que coordinar eso también, a las horas menos. Y bueno, mañana tenemos el tiempo profético, tenemos invitado a un pastor de México, tiene una iglesia muy grande, se llama el pastor Diego, va a ser muy bueno, y tenemos alabanza y tenemos todo. Mañana es diferente, mañana sí está abierto para gente diferente y que no tiene que ver con esto que estamos dando todos los miércoles. También le vamos a anunciar para hacer un ayuno de oración, vamos a poner 3 intercesores en tres continentes para que estén orando por peticiones de cada uno de ustedes, y va a ser ya yo tengo el que va a ser de Europa, y vamos a escoger a alguien de América Latina y de Europa y Asia. Tenemos al que va a ser, y vamos a escoger gente pero eso lo vamos a hacer una vez al mes y ya le estaremos informando. Pero de principio lo que tenemos es esto: los miércoles las clases que vamos a tener, enseñanzas maravillosas, y los jueves tenemos los tiempos proféticos, que van a seguir los tiempos proféticos cada jueves. Amén. Así que mañana con eso, una hora más, los que puedan. Amén.
para la gloria del Señor. Que el Señor le bendiga. Le doy un saludo a cada uno de ustedes. Dios le Te mando un bendiga, abrazo, mi amado Antonio, felicidades. a Gabriel, al doctor Ana María, de ahí de Brasil, hermana. Gloria a Dios por esta sierva. Pastor Pancho, te amo. Pastor Pancho, profeta Ojeda, profeta Mari, Trujillo. A cada uno de ustedes, Reina, gracias por tu ayuda. Gracias, apóstol Juan Carlos. Gracias, apóstol Marcelo. Gracias, siervo de Dios. Javi, pastor Javi, te amo también y el Señor le bendiga. Adiós, Andrés, pastor Andrés. Adiós, chicos. Bendiciones. Chao, paz. Todo con la gloria de Dios. Un abrazo. Un abrazo para Chao. todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.